Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Estoy contento porque ya esta es nuestro tercer video, nuestra tercera sesión, de este camino hacia el bautismo, camino a descender al agua. Y esta tercera sección tiene por nombre la fe que precede al bautismo. Y antes que comencemos, quiero hacerle una pregunta. Bueno, pero antes voy a comentarles que este capítulo va a tratar un poco sobre el orden bíblico del bautismo. Y para comenzar quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La fe o el agua? Ahí hay un debate que sin duda se ha generado en el ambiente teológico, en el ambiente doctrinal de muchas congregaciones, y nosotros tenemos que estar claros como iglesia, como hijos del Señor, de que la fe es mucho y por lejos lo más importante. El agua carece de alguna importancia. ¿Cuántas veces no nos hemos zambullido? Lo conversábamos con unos hermanos de la iglesia acá en Viña del Mar también, este domingo, y cuántas veces no nos hemos tirado un piquero, ¿no es cierto?, zambullido en una piscina, en la playa, en un lago, en el río. El agua no tiene ningún poder. Cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de una simbología, ¿cierto? Lo que hablamos en la sesión anterior. Y vamos a comenzar a dilucidar este tema. Vamos a leer harto la Biblia hoy día y van a ir apareciendo acá en pantalla, así que no se preocupen, aquí mismo en la pantallita va a estar apareciendo todo lo que vamos a estar conversando este día. Y la primera cita que quiero que nosotros busquemos está en Hechos capítulo 8, verso 37. Hechos capítulo 8, verso 37. Es nuestra cita central. Vamos a estar girando en torno a esta lectura bíblica de Hechos capítulo 8, verso 37. Y denme unos segundos para poder que la puedan visualizar ustedes. Ahora sí. Bien, la palabra del Señor dice acá, en Hechos capítulo 8, verso 37, dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, esta es nuestra cita central del día de hoy, donde nosotros vamos a estar girando y vamos a estar conversando. Y este versículo establece básicamente lo que nosotros tenemos que entender del bautismo. Se han dicho muchas cosas. El domingo mismo conversábamos con algunos hermanos acá en Viña del Mar, después de la reunión, en la sobremesa que tenemos generalmente, en la coinonía, y salía esta pregunta, esta interrogante, y básicamente nosotros debemos entender que, como lo hemos visto en las primeras dos sesiones, el bautismo no es un requisito que se debe cumplir para obtener más santidad, ni tampoco para obtener la salvación. Tampoco es un requisito para poder asistir a una congregación, no es un requisito para poder llamarse hijo de Dios. Básicamente el bautismo lo que es un paso de obediencia que nosotros como hijos del Señor tomamos, y es un sello público, como hemos dicho, de testimonio a los demás. El bautismo siempre presume una fe verdadera, ¿cierto? No hay nadie que pueda bautizarse si no cree en el Señor Jesús. Por lo tanto, si es que buscamos un requisito que esté ceñido a la Biblia, que sea un requisito bíblico, tenemos sí o sí que proceder a el arrepentimiento y la fe. Y es aquí donde nosotros vamos a estar conversando un poco a este comienzo de capítulo, y vamos a hablar sobre la fe verdadera. Vamos a dar un breve desarrollo bíblico, porque el gran requisito para poder ser bautizado, para poder estar apto para bautizarse, es creer. Como leímos nosotros en Hechos capítulo 8, verso 37, Felipe le preguntó al etíope, ¿no es cierto?, al eunuco, y el eunuco dijo, sí, creo en el Señor. Amén. Así que esa es la parte central. Y de esta primera parte del video, quiero que busquen
Romanos capítulo 10, verso 9. La fe bíblica no es un conocimiento, ni es una condición. ¿Ya? La fe no es que tú sepas de Dios. La fe tampoco es una emoción. La fe es algo mucho más profundo, es una convicción profunda que reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Por eso vamos a buscar Romanos capítulo 10, verso 9. Va a aparecer aquí en su pantalla. Romanos 10, 9. Ahí está. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, ¿crees tú en esto? ¿Crees realmente que el Señor Jesús se levantó de los muertos? ¿Es una convicción en ti? ¿Realmente eh, tienes alguna duda o no tienes ninguna duda con respecto a este punto? ¿Crees que nuestro Señor Jesús venció a la muerte, que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre? Si esta es tu convicción, entonces estás con el único requisito que la palabra del Señor exige para ser bautizado: creer en el Señor Jesús. Esto es fundamental y es importante. La Biblia dice que nadie puede acercarse a Dios si antes no cree, ¿cierto? Es necesario, dice, que los que se acercan a Dios crean que Él existe. De lo contrario, no podemos nosotros decir que eh, tenemos una fe verdadera. Mire, déjeme complementar todo esto con Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Sí? Verso 1. Ahí está apareciendo. Dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras oportunidades yo he comentado que el contexto de este pasaje de Hebreos, el apóstol Pablo está escribiéndole, ¿no es cierto?, al pueblo judío, los israelitas, al pueblo hebreo. Básicamente lo que él está haciendo mención es que la fe debe estar puesta en Cristo, la fe debe estar puesta en Dios. Porque si tu fe está puesta en cualquier otra cosa, no es una fe verdadera. Mira, quiero que tengas en consideración, vamos a seguir leyendo algunos textos más para contextualizar este tema de la fe. La fe verdadera produce una convicción interior. Si tú no crees en nuestro Señor Jesús, si tú no crees que Él murió y resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él es el creador de todas las cosas y que es el proveedor de todas las cosas, si tú no crees en esto, si hay alguna duda en tu corazón, entonces tú no tienes una fe verdadera. Por eso es muy importante que al momento de tomar esta decisión, tú escudriñes tu corazón, escudriñes tu mente, cerrando la puerta de tu dormitorio o en un lugar donde tú puedas estar tranquilo y puedas pensar y decir: realmente creo que Jesús resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Este es el gran requisito, hermanos. No hay otro. La fe verdadera produce certeza interior y una respuesta visible de obediencia. Si tu fe es verdadera, si tú crees en nuestro Señor Jesús, entonces tú vas a buscar las cosas de Dios, tú vas a anhelar y vas a sentir que necesitas más de Dios. La fe verdadera te va a impulsar, es un motor que está por detrás tuyo, ¿no es cierto? Imagínatelo así, que te impulsa a moverte hacia Cristo. Es una fuerza magnética también, puedes mirarlo de esa forma, es una fuerza magnética que te atrae a Cristo. La fe es aquello que te acerca a Dios. Amén. Vamos a poner en contexto un poco el capítulo 8 del libro de Hechos que estuvimos leyendo al principio. Leímos Hechos capítulo 8, verso 37, y ahí lo que se mencionaba básicamente es que si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Por eso hemos estado hablando un poco de la fe verdadera, y vamos a poner en contexto Hechos capítulo 8. El eunuco etíope primero escucha el Evangelio, entiende las Escrituras. Tú escuchaste el Evangelio en algún momento.
has sido discipulado por mí y quizás por algunas otras predicaciones que escucharás. Estás en la Iglesia Bautista ICBR y estás recibiendo discipulado los días miércoles, los días jueves acá en Viña, ¿cierto? Estás escuchando la palabra del Señor los días domingos, estás siendo discipulado, estás siendo instruido en la palabra del Señor. Por lo tanto, si analizamos el capítulo 8 del libro de Hechos, te puedes dar tú en cuenta que el etíope, el eunuco, ¿no es cierto?, primero escuchó el evangelio, escuchó la buena noticia de que Jesús había muerto y resucitado para abrir un camino de salvación para él. Después él no tan solo escuchó el evangelio, sino que entendía las escrituras. Esto hablaba de un proceso de discipulado. Y estas dos cosas generaron en él la fe verdadera y él confiaba en Cristo. Por eso solo después de sumergirse, la pregunta que debemos hacernos por el bautismo es la siguiente. Tú debes hacerte esta pregunta. ¿El agua inicia la salvación? Que era la pregunta inicial, ¿te acuerdas? ¿Qué es más importante? ¿El agua o la fe? Con respecto a esta pregunta debemos decir nosotros como iglesia que el agua no inicia la salvación. Hermanos, este paso que tú has tomado de fe, de obediencia al Señor, no inicia tu proceso de salvación. La fe ya estaba presente. Por eso esta tercera sección, esta tercera parte, este tercer video de camino a descender al agua, es la fe que precede, la fe que está antes del bautismo, antes que el agua. Hermanos, cada uno de ustedes que ha tomado la decisión de descender al agua y de dar este paso de obediencia ante el Señor, ya tiene fe en el Señor, ya ha tenido un encuentro personal con el Señor y Dios ha estado trabajando en sus corazones, de tal forma que hoy día ustedes han tomado esta decisión de poder descender al agua como un testimonio público para cada uno de nuestros hermanos, ¿no es cierto?, del mundo en general, de que ustedes han hecho una decisión por Cristo, de que ustedes han rendido sus vidas al Señor, de que Dios ha derramado de su misericordia aún no mereciéndolo cada uno de ustedes. Por lo tanto, es fundamental que podamos entender este tema, que la fe y el arrepentimiento preceden, están antes, se gestan antes en nuestras vidas que este paso de obediencia del bautismo. Ya dicha esta primera parte del video, vamos a proceder a una segunda parte donde vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Preguntas cortas, respuestas cortas, hermanos, que quizás tú te puedas estar haciendo o quizás alguna de estas haga algún eco en tu corazón, en tu mente. Mira, la primera pregunta dice: ¿el bautismo me salva o quita mis pecados? Alguien podría preguntarse esto, ¿no es cierto? ¿El bautismo me salva o quita mis pecados? La respuesta es no, categóricamente no. Solo la sangre de Cristo salva. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Yo lo voy a tirar acá en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Leímos Hechos, Primera de Juan, acá está. Ahí está apareciendo Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, qué maravilloso esto que estamos hablando, porque la pregunta es: ¿el bautismo me salva o quita mis pecados? La respuesta es no. Lo único que quita tus pecados y te salva es la sangre de Cristo. No hay nada más que pueda limpiarte de cada una de las manchas que el pecado tiene sobre tu vida. El bautismo es una señal externa, como ya lo hemos dicho, ¿cierto? Mira, el bautismo es una señal externa de una gracia ya recibida, no la causa de la salvación. Esto ya lo hemos tratado en otras secciones de esta serie de videos
camino a descender al agua. Otra pregunta. Todavía lucho con el pecado. ¿Debo esperar para bautizarme? Hermano, déjame decirte que si tú estás luchando con el pecado, yo también estoy luchando con el pecado. Cada uno de los hijos de Dios lucha diariamente con el pecado. Es una tensión maravillosa que nos recuerda que necesitamos de Dios. Somos dependientes de Dios. Si no estamos conectados a Dios, a Cristo, nada somos. La palabra dice que el pámpano, si no está insertado en la vid, de nada sirve más que para echarlo al fuego y ser quemado. Solamente podemos tener vida, solamente podemos estar nutridos si estamos insertados en la vid. Hermanos, todavía lucho con el pecado. ¿Debo esperar a bautizarme? No hay un momento ideal. Lo conversamos también con algunos hermanos de acá, de la Iglesia Bautista ICBR en Viña del Mar, y el domingo en el sobremesa después del culto, y la respuesta categórica fue no, no debo esperar a dejar de pecar. El apóstol Juan decía que el que no peca hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, debemos entender, mira, vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, lo voy a poner acá en pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, así como Pablo decía ser el primero de los pecadores, hermanos, yo me cuento ahí también. Nadie es santo. Somos santos porque Cristo mora en nosotros. Sin Cristo no somos nada, hermanos míos. Ya lo hemos conversado en otra serie de estudios, tanto en Quillota los días miércoles, como en Viña del Mar también los días jueves. Es el que nos da la santidad, nos imputa su inocencia, su santidad. Espero que estas preguntas y respuestas estén sirviendo para orientar, para encaminar tu pensamiento, tu corazón, tu espíritu. Mira, esperar la perfección es desconocer la gracia de Dios. Somos bendecidos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no por algo que nosotros hagamos, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Otra pregunta, ¿por qué el bautismo debe ser por inmersión? Esto lo hablamos un poco en la primera sección, ¿cierto? De cuando iniciamos este camino descendiendo al agua. También yo lo abordo acá en el libro que ustedes pueden estar viendo acá aquí, ahí, acá. Minimi está promocionando el libro que está aquí, Guía Pastoral para el Bautismo. Yo ahí abordo un poco más en extenso este tema, pero ahora quiero darte una respuesta corta. Dijimos preguntas cortas, respuestas cortas. Y la pregunta es, ¿por qué el bautismo debe ser por inmersión? Como dije, lo tratamos en la primera sección. Ustedes pueden revisar ahí también ese video, lo tienen. Si no, está ahí en la playlist de YouTube de nuestro canal ICBR TV. Y vamos a buscar Romanos capítulo 6, verso 4 para dar respuesta a esta pregunta. La respuesta corta es porque preserva el simbolismo bíblico de la muerte y resurrección de Cristo. El agua actúa como una tumba simbólica. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Voy a colocarlo acá en pantalla también. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Se dan cuenta? Importante, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya estamos casi terminando. Ya estamos casi terminando esta sección, esta tercera sección, perdón, tercera,
de esta serie de videos sobre el bautismo, caminando hacia el descenso al agua, ¿cierto? Eh, ya nos quedan poquititas preguntas. Cambiar la forma debilita el mensaje que estableció Dios, ¿no es cierto? Si lo hacemos por cualquier otro medio que no sea la inmersión, debilita el mensaje que Dios nos dio, este simbolismo que hablaba el apóstol Pablo, los romanos, ¿no es cierto?, de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, debe ser por inmersión, porque la Biblia así nos da a entender. Hay muchos más textos bíblicos para fundamentar esta posición de que es por inmersión, pero como les dije en el primer video, nosotros estuvimos hablando sobre esto y no voy a profundizar mucho más. En el libro que ya les mencioné, que está aquí apareciendo en pantalla, ustedes pueden también más adelante adquirirlo y poder profundizar en los conocimientos que están ahí sobre el bautismo. Otra pregunta, ya vamos a ir terminando, nos quedan 2 preguntas y vamos a hacer el cierre de esta tercera sección de esta serie de videos caminando hacia el descenso del agua. La otra pregunta que quizás muchos de ustedes se puedan estar haciendo dice: fui bautizado de niño, ¿debo bautizarme otra vez? Hermanos, otra vez, esto lo estuvimos conversando en el primer video. Básicamente la teología católica habla de los sacramentos. Nosotros como iglesia de fe reformada no hablamos de sacramentos, hablamos de ordenanzas, porque el concepto de sacramento en la teología católica se le atribuye poder salvífico a los sacramentos, es decir, mediante la observación de los sacramentos, que serían obras, ¿no es cierto?, cosas que tú tienes que hacer, es que vas recibiendo gracia de parte de Dios. Por lo tanto, quiero que me acompañes a Hechos capítulo 8, verso 12. Vamos a buscarlo y lo vamos a lanzar en la pantalla. Hechos capítulo 8, verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, es importante, déjame sacar el texto, es importante lo que estamos conversando. Cuando creyeron, ¿puede un niño creer? Un bebé, ¿no es cierto?, un lactante puede creer. Un chico o una chica que va al jardín infantil tiene la madurez necesaria para comprender el sacrificio de Cristo, la obra redentora de Dios. Hermanos, es necesario creer, tener la convicción, entender la noticia del Evangelio. Es importante. Por lo tanto, nosotros, si alguno de ustedes fue bautizado cuando pequeño, la respuesta es súper simple. No es repetir, ¿ya? Acá tengo una definición. Es obedecer bíblicamente por primera vez. ¿Tomaste tú la decisión? ¿Fue una convicción en tu corazón cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, el bautizarte? ¿O sencillamente tus padres, ¿no es cierto?, alguien decidió por ti? Entonces debemos obedecer a la palabra del Señor. El bautismo requiere fe consciente y también requiere la confesión personal. Otra pregunta: ¿qué pasa si fallo después de bautizarme? Con respecto a esta pregunta vamos a hacer un cuarto video que les voy a enviar también, hablando un poco de la vida después de bautizarme. Pero ahora vamos a responder rápidamente, vamos a buscar Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Nuestra seguridad no está en nosotros mismos, ¿cierto? No está en nuestras propias capacidades. Lo hemos conversado en otras oportunidades, en nuestras series de estudio. Voy a colocar la cita bíblica. Ahí está la cita bíblica. Dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, es importante que tengamos en conciencia de que no es con fuerzas, no es con tu fuerza, es el Señor obrando en tu corazón, es Dios obrando en tu vida. Por esto es muy importante de que consideres siempre que Dios es un Dios soberano, que controla cada una de las cosas que suceden, tanto en tu vida, en mi vida, a nuestro alrededor. Dios siempre está en control. Hermanos, mira, ya como cierre, como decía, nuestra seguridad no está en nosotros mismos, sino que en Cristo, en la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, ¿qué pasa si después de bautizarme fallo? Abogado tenemos en Cristo Jesús. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no echa fuera a quien viene a Él. Eres su hijo. Dios, eres su hija. Dios te está enseñando. Está dejando que a veces que te equivoques, que caigas en pecado, para que tu vida pueda ser moldeada conforme a la voluntad de Dios. Ya como cierre de este capítulo, de esta tercera sección, de esta serie sobre el bautismo, caminando hacia el agua, hacia descender al agua, vamos a concluir que el agua nos salva. Iniciamos con una pregunta: si el agua o la fe. ¿Recuerdan? ¿Qué es más importante, el agua o la fe? Hacia el final de lo que hemos conversado, podemos decir que el agua nos salva y la fe nos improvisa. La fe es dada por Dios. Amén. El bautismo no reemplaza al evangelio. El bautismo no te salva, sino que el bautismo es una proclamación de aquello que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a vernos en el próximo video, en la cuarta sección. Había dicho yo que iban a ser 3, pero el video anterior les dije que lo más probable es que hubiera una cuarta sección sobre esta serie sobre el bautismo, guía pastoral para el bautismo, caminando hacia el descenso al agua. Si deseas profundizar más en todo lo que hemos conversado en esta serie, te recomiendo que adquieras este libro que está apareciendo acá en pantalla, y hay otros materiales más también, nuestro Catecismo Bautista, que está disponible próximamente en nuestra página para descarga gratuita. En la pregunta 97 hacia adelante habla un poco sobre este tema del bautismo, y también nuestra confesión de fe, que está disponible en nuestra página web de la iglesia, también aborda este tema largamente sobre el bautismo. Pero si deseas algo más específico, está allí disponible en un próximo tiempo este libro que estás viendo en pantalla. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Nos vemos en el cuarto video el cuarto video y final, para que podamos ya darle un cierre a este ciclo. Así que el Señor te bendiga mucho. Un abrazo y nos vemos en el próximo.